Para un poquito, porque lo tenemos a Guillermo Moreno en línea. Espectacular. ¿Sí? Guille, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Disculpa la demora. No, al contrario. Hay trabajo para hacer. La gente te espera. Es un fenómeno fantástico el que sea con vos. Es que la gente sabe que nosotros hablamos los martes. Entonces, antes de que empiece el programa, hay un montón de gente que ya está enganchada esperándote, ¿sí? Yo no sé cómo manejas eso vos, en lo personal, digo. Me refiero al hecho de que la gente espere tu palabra, espere lo que vas a decir, espere para entender qué es lo que nos pasa, para de alguna manera recuperar un poco la esperanza en el futuro. Es decir, es algo fantástico y yo lo puedo palpar todas las semanas, ¿sí? Con vos pasa eso, El jueves lo pedían. Con vos pasa eso, Guillermo. Te lo digo, es decir, casi como para que te sientas reconfortado, ¿no? Pero es así. Te agradezco mucho. Estaba hablando, mientras te estábamos esperando, estaba haciendo referencia a lo que dijo García Cuerva el otro día, que hizo una descripción, no sé si lo escuchaste, seguro que sí, porque vos sos un... Sí, claro. Es decir, que es una descripción tan exacta de lo que nos pasa, de lo que somos, de lo que de alguna manera estamos construyendo o no estamos construyendo, ¿sí? Que realmente, digo, es como para tenerlo como una pieza de oratoria y de alguna manera revisarla permanentemente, ¿no? Que es un poco lo que nosotros hablamos con vos. Es decir, todo esto lo hablamos con vos, por eso será que la gente te espera. ¿Está bien? Mira, ese está claro que es un discípulo de Francisco, un hombre joven que tiene mucho futuro en la Iglesia argentina. Va a ser una escucha también en la Iglesia Universal, pero especialmente en la Argentina. Obviamente va a ser muy difícil tener otro papa argentino dentro de los próximos 1000 años, pero va a ser un hombre importante. Eligió especialmente Francisco un hombre joven para darle continuidad a la conducción. Y eligió un hombre joven con todos los oropeles que tiene, pero a su vez trasladó el centro neurálgico de la iglesia a Santiago, ¿no? Sí. Porque el cardenal primado pasa a ser el de Santiago del Estero. Lo de Francisco fue unas piezas de relojería que se va a ir viendo con el tiempo. Y sobre todo con la elección de este papa, ¿no? Este papa también va a ser un papa muy, muy importante. Pero se ocupó de la iglesia en general, pero también se ocupó de la iglesia en particular, que era donde conocía. Digo, te hago referencia a 2 o 3 cositas que dijo García Cuerva. Dijo, experimentamos que se está muriendo la fraternidad en la Argentina, se está muriendo la tolerancia y el respeto. Y si se mueren esos valores, se mueve un poco el futuro, se mueven las esperanzas de forjar una Argentina unida, una patria de hermanos. ¿Sí? Nos mintieron muchas veces y nos hicieron perder las ganas de participar. Eso en cuanto a la ausencia de la gente en las urnas en la última elección. Y después dijo, en nuestro país también sangra tantos hermanos que sufren la marginalidad y la exclusión, tantos adolescentes y jóvenes víctimas del narcotráfico, que en algunos barrios es un estado paralelo, tantas personas que están en la situación de calle, las familias que sufrieron las inundaciones, las personas con discapacidad. Bueno, hizo una enumeración taxativa que la comparto plenamente y que, por otro lado, me encantó escuchar, sinceramente te lo digo. ¿Sí? Sí, la descripción yo lo escuché. Fue conmovedor, en el mismo momento que Milei le negaba saludos protocolares al jefe de gobierno, o imagínate que en ese tipo de ceremonia, que es una muy particular del rito, que el Te Deum es una misa más corta, digamos, para decirlo de alguna manera, vos te das la paz. Y el presidente no saludó al jefe de gobierno ni saludó a su vicepresidenta, lo cual, bueno, lo podemos poner en el marco de la política. Lo que no podemos poner en el marco de la política es que les haya negado el saludo a los jefes de las Fuerzas Armadas. Claro. Eso sí que es una barbaridad. Eso me parece que incluso
yo tengo la hipótesis de que Roma no paga traidores fue para ellos, ¿no? No fue ni para Macri y no fue para Villarruel, porque eso ya es una disputa antigua. Me parece que fue para los jefes de las Fuerzas Armadas. Hoy, esto lo vengo diciendo desde el domingo, cuando lo vi me sorprendió, porque a los muchachos los pusieron ahí, los pone el protocolo indica, pasa al presidente, se para delante de cada comandante, como es el superior del presidente, el que inicia saludo es el subordinado, en este caso el jefe de la fuerza, hace el saludo 1, el presidente lo mira o le dice 2 o lo que corresponda, baja el saludo y le estrecha la mano. Esa es la manera, digamos, protocolar del saludo entre ellos y el comandante en jefe, que es el presidente. Como el presidente les negó el saludo, los pusieron ahí y quedaron como muñecos de torta sin ningún rol que cumplir, porque no están solamente ahí parados para el saludo. Después se van. Con lo cual es sorprendente, ¿no? Nunca vi una cosa como esa. Y hoy Clarín saca que hay mucho malestar en las Fuerzas Armadas por los temas salarios y demás. Bueno, pero cambia la interpretación política, porque pusieron el acento en Jorge Macri o en Villarruel, y yo creo que el acento hay que ponerlo en el estrato de las Fuerzas Armadas, lo cual es muy importante. Me acuerdo algún debate que hemos tenido sobre el rol de las Fuerzas Armadas y si pueden seguir votando a una antipatria. Bueno, de hecho, esto es lo que empieza a pasar. Ahí se retiran, en términos generales, entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad tenés 1,5 millones de votos menos que va a tener este muchacho. ¿Qué es lo que le está pasando? En general está manteniendo su núcleo duro, pero si vos le restás desde el balotaje, son los votos que está teniendo, que de menos. Ahí es muy importante que las Fuerzas Armadas se reencuentren con el espíritu patriótico, y ese espíritu patriótico no lo puede tener este antipatria. Dejalo de Jorge Macri, a mi humilde entender, dejalo de Jorge Macri, dejalo de Villarruel, y concentrémonos en el tema de las Fuerzas Armadas. Bueno. A mí me parece, te vuelvo a decir, que ese Roma no paga traidores para ellos. Es para ellos. Lo que pasa es que, bueno, no tiene manera de ejecutar la historia, Milei, ¿no? Con Jorge Macri o con Villarruel puede, con las Fuerzas Armadas no. Es una barbaridad lo que ha hecho y bueno, va a tener sus consecuencias. Guille, ayer hoy te estaba viendo, siempre trato de verte antes de venir como para de alguna manera estar... conteste a cada una de las cosas que podemos ir hablando en función de las cosas que vos también vas generando. Vos generás cosas todos los días. Te estuve viendo con Bernie, ¿sí? Sí. En Radio del Plata, ¿sí? ¿En qué horario tenés el programa? De 3 a 4. De 3 a 4. De 15 a 16. De 15 a 16. Te estuve viendo con Bernie. Digo, ¿por qué no somos capaces de construir una alternativa que sea superadora con tanta gente valiosa que tenemos? Es decir, a ver, ¿por qué no podemos ser capaces de intentar generar una alternativa que sea edificante, que sea constructiva, que de alguna manera nos permita reavivar los valores? Es decir, yo necesito que vos estés, que Bernie esté, que esté un montón de gente. Yo conozco un montón de gente aquí en San Luis que realmente también tiene muchos valores para aportar. Digamos, en todos lados hay. Lo que digo, claro. ¿Por qué nos cuesta tanto unirnos? ¿Sí? Digo, fíjate, ayer estuvieron Ritondo, Santilli y en la Casa de Gobierno tratando de estableciendo la unidad de cara a lo que viene. Nosotros estamos en una pelea de la que no podemos construir absolutamente nada. Digo, vos sos un tipo que apela a eso, a la construcción, por eso te lo planteo a vos, ¿sí? Sí, fue Santilli y fue Ritondo. Sí. Que son dos muchachos de la política, del PRO. Sí. No fueron los que tienen la comprensión del proceso económico actual. No fue Macri ni fueron los economistas. Con lo cual de ahí no sale nada, o sale el proyecto de Milei, sí, que fracasó, que se terminó. Sí. Por eso no fueron los cuadros relevantes, fueron muchachos de la política. ¿Está bien? Sí. De ahí saldría
como explicación que el PRO está de acuerdo con un tipo de cambio bajo, no competitivo, que destruye hasta el campo. Sí. Y eso no puede ser. Entonces, ese acuerdo es un acuerdo casi de concejales. Bueno, no vamos a repartir el Consejo Deliberante de esta manera. Sí, un acuerdo político, No. electoral. Nada No. ¿No? No es, pues, la palabra, porque político es mucho más grande. Es mucho más grande, eso. está bien. Claro, vos no No, está podés bien, dejar está un bueno la acuerdo corrección. político por fuera del tipo de cambio. Bien. Digamos, eso implicaría que el PRO está de acuerdo con un tipo de cambio que ni siquiera permite producir soja en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Entonces, ¿qué hace el PRO? Manda a los muchachos que hacen tema y maneje, te doy esto, vení para acá, en 3 de febrero vamos a ir por acá, en la NU vamos a ir por allá, está todo bien, esa es la sal y pimienta de la política, está bien, pero es la sal y pimienta, no es la política. Vos fijate que cuadros de envergadura no fue ninguno. No. Bueno, entonces es un acuerdo que vos podrías decir para repartirse las listas. Bueno, perfecto. Ahora, si el PRO va a estar de acuerdo con un tipo de cambio que funda la actividad productiva, incluido el campo, tengo mis dudas. Y vamos a ver qué hace Macri. Porque en realidad, si el PRO va a estar de acuerdo con este esquema económico, el establishment se queda sin alternativa y la única alternativa que queda es el peronismo. Y ahora vamos entonces al peronismo. El peronismo no está discutiendo un acuerdo de listas. No. Tiene que sentarse a discutir un proyecto de país. Sí. Y el proyecto de país tiene una contradicción sustantiva. O reindustrializar la Argentina o mucha parte del pueblo va a vivir de una renta universal que le vas a dar porque no hay trabajo para todos. De un lado está Kicillof, del otro lado está Moreno o los productivistas. Bueno, muy bien. No hay síntesis. No hay síntesis. Las dos cosas al mismo tiempo no se puede hacer. Bien. ¿Qué es lo que pasó? Este debate en el peronismo se va saldando. Esto es lo importante, se va saldando. De estas conversaciones que tuvimos el martes pasado dijimos, mirá, el mundo ya ejerce una presión tal, y pusimos como ejemplo lo que hizo Trump en Medio Oriente, que la posibilidad de que vos pienses que se va a vivir de la renta básica universal prácticamente se está desechando. Con lo cual que viene la alternativa de un modelo de producción y trabajo. Entonces veamos lo que pasó del martes pasado hasta ahora. Habló Cristina el fin de semana. Sí. Y por primera vez, desde el 16 para acá, hizo un discurso de donde se pueden rescatar algunos temas relevantes. Por ejemplo, del 16, no te estoy diciendo de hace 15 días. Del 2016 para acá fue el discurso más importante que dio. Todo lo demás no tiene ninguna importancia. ¿Por qué? Contame. Todo lo demás hicieron parte de... Bueno, en este discurso lo primero que dijo es terminemos con esa estupidez del Estado presente. Después le puso el adjetivo de eficiente, que tampoco es el Estado eficiente. Simplemente vamos a las 20 verdades, hicimos un gobierno esclavo de un pueblo libre. Pero eso es lo que quiso decir. Muy importante. Muy importante. Se terminó esa estupidez del Estado presente, que no tiene nada que ver con el peronismo. Eso es una cosa socialdemócrata, progre, una estupidez total, que no se construyó la década ganada con esa consigna de ninguna manera. Eso arranca del 14 en adelante, del 2014 en adelante, es una barbaridad. Y nos llevó a esto. Se metió con algo que acá hablamos tangencialmente algunas veces, que es con la salud pública y la educación pública. Sí. Dijo, termínenla con esto, de que la clase media no puede pagar la cuota, manda a los chicos a la escuela pública, de gestión pública, porque toda la educación es pública, y resulta que no hay clase. Terminémosla. Eso no es el peronismo. El peronismo es esfuerzo. Hay que trabajar, hay que estar. Terminémosla. Hijo, y terminémosla con eso de que el pueblo va a pedir turno a los hospitales y son 4 meses.
muy importante. No conforme con eso, dijo, termínenla con ser militante de las elecciones. O son militante 24/7, 365 días, claro. o no, porque la militancia es voluntaria. Pero termínenla de eso de copiar a los radicales. No lo dijo así, que solo militan para las elecciones. Termínenla. Para la boca de Cristina, y lo que lo estaban escuchando ahí, fue como que vos le tiraras un baldazo de agua fría. Pero no conforme con esto, el 29 me acaba de llegar que en el Partido Justicialista, que conduce Cristina, no Principios y Valores, van a hacer un encuentro sobre la economía peronista, producción y trabajo. Que venimos hablando en este programa por fin, desde hace... Por fin, desde hace, Guille, por fin. Bueno. Entonces vos decís, mirá cómo la cosa se empieza a ordenar. Porque cuando las ideas son buenas, son del viento. Son del viento. Si el peronismo vuelve a hablar de producción y trabajo, con la influencia... pero es un punto de partida, claro, brillante. Fenomenal. Sí, claro, fenomenal. Entonces, cuando vos no estás encontrándote para armar una lista, que es lo que hace el PRO, y que yo tengo mis dudas, y los libertarios... No, pero está buena la adquisición que estás haciendo, claro, correctísima. Claro. Nosotros te vas encontrando en un proyecto de país. ¿Cuál es el rol de Kicillof entonces? Bueno, el primero tiene su rol, es el gobernador, tiene sus cosas, tiene derecho incluso a tener incidencia en las listas. Donde no tiene derecho a tener incidencia porque se equivocó es en el plan económico. Ahora nadie le niega su derecho a tener concejales, diputados, todo eso, lo que están arreglando ahora Karina Milei y Ritondo. No tengo ningún inconveniente, lo arreglan ellos bien, lo arreglamos nosotros también. Donde no tiene derecho a opinar es en el plan económico. Porque ahí tiene que reconocer, no, yo estaba equivocado con esto de la renta básica universal. Y que... Ahora, vamos a esperar el discurso de cuando largue su espacio, porque por ahí nos llevamos una sorpresa y dice lo mismo que estamos diciendo nosotros desde hace tiempo. Y se termina todo este debate ridículo sobre si el trabajo sí, el trabajo no. Cuando vos agarres los anales de este programa, en los últimos 2 años, vas a ver que estuvimos discutiendo alrededor de eso. Claro. Y sobre todo una discusión muy rica que teníamos con Fito. Sí. Porque Fito de alguna manera, en algún momento era la expresión de esa situación. Culpa de Fito de ninguna manera, no hay culpables de nada. Era el estado del arte. Fito no tiene ninguna culpa que Kicillof fuera a La Rioja y dijera es una constitución muy progresista porque pone la renta básica universal para todas las personas que no tengan trabajo. Claro. Y eso Kicillof lo consideró que era la constitución más... Cuando es la constitución más retrógrada, finalmente no se reglamentó eso, ¿no? Porque no hay plata para pagar eso y acá hay que trabajar. Pero eso fue el estado del arte del debate donde nos metió el progresismo, que en términos económicos es el que tiene que dar un paso atrás. Que comienza con todo esto que estuvimos hablando durante años, se consolida en este discurso de Cristina y quizás se termine de consolidar el discurso de Kicillof. Con lo cual después que se junten a resolver los concejales, los diputados... No, claro, es un tema menor y estoy de acuerdo con vos. Muy bien, entonces ahora que es un tema menor vemos que esa alianza entre el PRO y la Libertad Avanza también es un tema menor, porque cuando se junten los muchachos a decir, che, ¿qué tipo de cambio tenemos que tener? Ahora también Macri nos quiere fundir a todos, y Macri le dice, no, yo lo mandé a Ritondo y a Santilli para que resuelvan esas tonterías. Nosotros seguimos pensando que tiramos la perinola y el capital se tiene que llevar todo. Ahora, para que se lleve todo, este tipo de cambio no le sirve, porque este tipo de cambio está fundiendo a todas las empresas. Claro. Ahora, resulta que si de verdad esa alianza fuera, la del PRO y la de la Libertad Avanza, significaría que solo queda la opción del peronismo, con producción y trabajo. Fíjate vos que yo le estoy dando un esquema de salida al establishment con Macri,
Y Macri lo está escuchando esto, igual que lo escucha, porque por eso no lo mandó. Porque Claro. si no, la única alternativa que quedamos somos nosotros, que encima nos estamos organizando detrás de la producción y el trabajo. No, además, Como digo, proyecto de país. Después se ordenan los concejales, los diputados provinciales. sí, los es un senadores. tema, si vos tenés claro Muy bien. a dónde querés ir, digo, además el gobierno te la deja servida, digamos, ¿no es cierto? Te la dejas, exacto. Sobre todo, ahora, no, gobierno sí, que no te la deja servida es Macri porque lo mandó a Ritondo y a No, Sapin. estoy de acuerdo, pero el Lo gobierno, mandó a su el gobierno, cuadro a resolver estructuralmente. Mandó, dijo, no, muchachos, esto fracasó, ustedes dicen que va a fracasar dentro de 4 meses, no dentro de 15 días. Bueno, perfecto, armen las listas y no hay problema, pero por abajo le explicamos al establishment que seguimos siendo una opción. Y del otro lado el peronismo empieza a plantearse la opción de un esquema que le da satisfacción a las fuerzas de la producción, estos son los empresarios, y fundamentalmente a la fuerza del trabajo. Esto es relevante. El peronismo quizás se empiece a encontrar desde los fundamentos y no por el armado. Guille, ¿por qué hace esta convocatoria Cristina? No lo sé, no, eso ya lo sé, no sé si es Cristina, no sé, yo te digo una reunión que hace el Partido Justicialista, ponele, no hay ninguna digamos, convocatoria, no es que me enteré estoy... que hacen una cosa de ellos, no hacen ninguna convocatoria, eso será más adelante. Eso no, es una cosa del Partido Justicialista, por nosotros eso somos principios y valores, bueno, ya se lo tengo que preguntar a ellos, yo te digo lo que me acabo de enterar, pero digamos, que el Partido Justicialista empiece a hablar de producción y trabajo, claro, es un punto, bueno, no es ninguna convocatoria. No, tenés razón, ahora, bueno, está bien, no es una convocatoria, pero de cualquier manera es empezar a hablar. Es una reunión interna donde ya no hablan de la renta universal. Claro. Ya no es Kicillof generando el pensamiento económico del Partido Justicialista. No sé quién será. Yo no sé quién será la referencia económica del Partido Justicialista. Sí te digo que no es Kicillof. Y eso es un avance enorme para el Partido Justicialista porque deja del progresismo de intrusar el Partido Justicialista. Claro. Que es el producto de la construcción de principios y valores. Porque cuando Alberto Fernández pasa a ser el presidente del PJ, no hay ningún destino ahí. Claro. Ya no es más el pensamiento de Guzmán, de Kicillof, de todos esos muchachos. Bueno, vuelven al menos a un lugar de donde nunca se tendrían que haber ido. Vuelven a la década ganada, vuelven a la construcción profunda. De lo que hizo que el gobierno de Duhalde, de Kirchner y de Cristina fueran exitosos. Una economía que era exitosa, con equilibrio fiscal. Para tener equilibrio fiscal tenía superávit fiscal primario. Esto es, recaudabas más de lo que gastabas en gastos corrientes y en ingresos corrientes. Le vendías al mundo más de lo que comprabas. Invertía el sector privado, había rentabilidad empresaria, la masa salarial crecía. Volvemos a una economía normal donde se trabaja, donde el que quiere trabajar tiene trabajo. Volvemos a las cosas simples de la vida. Claro. Que este progresismo desordenó. Bueno, Cristina tuvo que dar la vuelta hasta que hizo este discurso que rescato en la parte económica, ¿no? Después habló mucho de cultura, de eso no me voy a meter, tenés compañeros mucho más aptos para hablar de eso. Simplemente digo que en los términos de la construcción del pensamiento económico peronista están diciendo cosas. Dijo cosas como dice, muchachos, déjense de joder con esto de los 50 millones de dólares de pesos que le simplifica la vida a la gente. No jodan, esa medida está bien. Los narcos los vamos a buscar ¿a dónde? ¿A dónde dijo que los vamos a buscar los narcos? ¿Dónde dijo Cristina que están los narcos? ¿Dónde dijo Cristina que viven los narcos? A ver, trombeta, a ver, Fito. Fito se fue porque dijo, está haciendo alusión a mí. No, ahí viene. ¿Sabes lo que está haciendo Fito? Porque nosotros nos preparamos para escucharte a vos. Los narcos estamos en una situación compleja. Los narcos están haciendo un desastre en la zona. Quiero decirte, te lo pongo como un elemento. ¿Dónde dijo que viven? Cristina.
¿Dónde? No sé qué dijo respecto al En tema. Nordelta, si lo dijimos. En Nordelta, sí, eso sí. Pero te quiero decir. Y bueno, lo dijo. Bueno, no, pará. Lo dijo Cristina. No jodan más con ir a buscar los narcos por 50 millones de pesos. Hay que ir a buscarlo a Nordelta. Sí. Fue clarito. A Rosario, dijo. A Río Cuarto ahora, guarda. No lo sé, ahí no dijo. Yo no lo tengo. No, tengo pero claro, yo te lo estoy diciendo a vos. Bueno, si es así, yo no creo que haya tanto. Yo creo que están en Nordelta y los de segundo orden en Rosario. No, pero dame bola a mí, Guille. No creo que el Río Cuarto esté en lo importante. Es muy chico eso para que esté en lo importante ahí. Bueno. ¿Cuántas familias puede haber narco en la Argentina? ¿4, 5? ¿Cuántas te pensás que hay? ¿Vos sabés la cantidad de edificios que han construido que están desocupados? La cantidad de concesionarios. Sí, pero son siempre lo mismo lo que lo construyen. Siempre son lo mismo. Vos vas atrás de la constructora y es siempre la misma. O la desarrolladora y es siempre la misma. No, eso sí. Bueno, y entonces tenés que ir a la desarrolladora, ¿no? Está bien. Pero de cualquier manera te estoy dando un dato. Consideralo, nada más. No. Sí, pero si son lo mismo. Vos vas a Nordelta y resolviste el tema. Vos dame bola a mí. Bueno. Vos vas a Nordelta y resolviste el tema. En una mañana. Ahora vamos a decir, no, ¿sabés la cantidad de dealer que hay? Sí, en las esquinas, sí, es cierto, donde están las zapatillas, pero todo eso, la economía va de arriba para abajo. No, 4 familias como máximo. Entonces tenés que hacer lo que tenés que hacer con las 4 familias, punto. Después se soluciona. Río Cuarto, sí, harán edificios. No, está bien. Pero son siempre los mismos. No, pero además no bajemos el nivel de lo que estamos diciendo. Sí, esto es muy importante. Por eso no me des bola a mí, digo, seguí con lo que estás planteando vos. Todo eso fue el discurso del sábado que sorprendió, porque de alguna manera el peronismo se empieza a encontrar en los fundamentos. Queda el pibe Kicillof, que yo no tengo ningún inconveniente, como no tengo ningún inconveniente con Ritondo o con Santilli, resuelvan las listas como la quieran resolver. Pero el buen gobierno se empieza a garantizar. Y este programa tuvo mucho que ver con eso. ¿Sentiste contento? Sí. Este programa tuvo mucho que ver con eso. Porque hay un avance fenomenal entre que vos te encuentres para ver la listita de concejales con todo el respeto que me merecen, porque son compañeros de la causa, a que resuelvas para dónde va a ir la Argentina. En el marco de para dónde va el mundo. Milei va contrario al mundo. Por eso fracasó. Mientras Trump pone aranceles para cuidar su industria de celulares, destruye la industria de celulares bajando aranceles. Si hay un ejemplo de por qué Milei va contrario al mundo, ahí lo tenés con los aranceles de los celulares. Sí. Entonces Milei fracasó. Si el PRO quiere hacer parte de ese fracaso, ¿qué hace Macri? Le dice, bueno, vayan a discutir la lista con Ritondo y con Santilli. Ahora, en la economía me guardo yo el tema profundo. Y yo te digo, el peronismo está empezándose a poner de acuerdo en el tema profundo de la economía. Las listas ya van a llegar, vamos a esperar el discurso que diga Kicillof y eso de frente al futuro, no sé qué. Porque por ahí empieza a hablar de la industrialización de la Argentina. Si habla de la industrialización de la Argentina, no puede hablar de renta básica. Si habla de industrialización, ya vuelve a ser el trabajo el centro de la familia y el centro de la comunidad. No que vas a vivir de la gracia de una platita que te deposita el Estado. Si vas a hablar de industrialización, la exportación de energía queda para mañana, después que abastezcas el mercado a precios competitivos, o si vos lo querés decir, con energía abundante y barata. Y si vas a industrializar la Argentina, no hay otra alternativa que la comida esté barata, los alimentos básicos. Y para que la comida esté barata, no hay otra alternativa que tiene que haber retenciones para determinadas producciones, por ejemplo la de la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Y si vos tenés retenciones en la zona núcleo, ya tenés la plata para pagar la deuda. Pero a su vez
tenés que tener un tipo de cambio competitivo para proteger tu mercado y facilitar la exportación. Mirá qué fácil cómo te vas poniendo de acuerdo. ¿Sabés qué? Sí, perdón. Si todo esto empieza a pasar, después se arman las listas, muchachos. No, pero estoy de acuerdo que es un tema menor, además después de las medidas que ha tomado el gobierno. Ayer hablaba con Pedro Peretti respecto al tema de la actividad agrícola ganadera, de la parte agropecuaria, que para nuestro país es muy importante. Hablaba también con alguien de Tierra del Fuego el otro día, ese representante de la UOM. Digamos, hay un montón de situaciones de conflicto que la gente necesita saber que de alguna manera se van a resolver. ¿Sí? Se van a resolver. Es decir, esto que vos me estás diciendo del 29, esta reunión, donde se pueden empezar a discutir cosas que son absolutamente trascendentes, como estas. Es decir, no es una anécdota ninguna de las dos cosas que yo te mencioné, pero la cosa va por ahí. ¿Está bien lo que digo? Tenemos que empezar a resolver lo macro para que se pueda resolver lo micro. Pero por eso el que está haciendo el trabajo adecuado, si es que Dios nos acompaña, es el peronismo. Después las listas, bueno. Ahora, en el caso del PRO, juntándose con la Libertad Avanza, es una involución. Pero guarda, no estuvo Macri ahí. Macri se está guardando sabiendo que esto fracasó. Y manda a dos muchachos a resolver las listas de diputados. Esto. Para Milei, que piensa que no fracasó, bueno, dice no, porque las listas, Ahora, el PRO va a acompañar el tipo de cambio bajo y fundiendo hasta su familia, Macri, los Blanco Villegas de Tandil, que no le resulta ese tipo de cambio ni bueno, es obvio que no. Claro. El problema de Macri es que tira la perinola y toma todo, y que el trabajo para él es de subsistencia. Esa es otra historia, claro. Pero no es Milei en términos económicos. Entonces, como no se quiere quemar y quiere seguir siendo una alternativa para el establishment, porque si no el establishment solamente le queda al peronismo. Claro. Tiene que decir, bueno muchachos, vamos atrás de ustedes. Y a ellos les cuesta eso. Entonces, obviamente que tienen esta tontería de Milei que ya fracasó, como ya lo dijimos, la propia venida del fondo explica el fracaso, la medida del fracaso de Milei. Tienen a Macri y el peronismo y nada más, no van a ser opción los radicales, ni el trotskismo, ni nada por el estilo. Lo que te digo es muy interesante lo que viene, por eso rescato esta reunión interna que va a tener el Partido Justicialista, claro, donde el eje es la producción y el trabajo. Porque te empezás a encontrar en los fundamentos. Cuando Cristina dice basta del Estado presente, vos te imaginás lo que le debe haber pasado a Kicillof en ese momento. Sí, entró en pánico. Bueno. Entonces esto es muy importante. Después que se junten, nos juntaremos, haremos algo, si la lista, y si no, no nos juntaremos, y habrá varias listas, no importa. También no hay que asustarse de que haya varias listas. Mientras todos hablemos de producción y trabajo. Claro, mientras haya un denominador común, bueno, después... Claro. Por ahí es una buena elección que vayan listas separadas, pero que digan, bueno, después veremos, se suman los votos, ¿no? Después veremos cómo es el diseño final. Lo importante es que, te vuelvo a repetir, para dónde tiene que ir la Argentina en el nuevo orden internacional empieza a quedar claro. No es China. Es el occidente ampliado, con las categorías del occidente ampliado. Y por eso vos rescatás el discurso del arzobispo. Y obviamente no tiene nada que ver con el discurso del Partido Comunista chino. No. Lo del arzobispo me pareció fantástico. Hizo una descripción sin baches. Fito te quiere decir algo, pero no se anima, ¿sí? Porque es medio... Hola, buen día. Amigo. Sí. Hay algunas cosas que me gustan en esta deconstrucción que está en buenos términos el peronismo. Y hay una persona de la cual pocos hablan, pero me parece que va a ser un referente muy interesante, que es el intendente de Pilar, así como varios en todo el país que están siendo referentes.
¿Está considerado? Intendente de Pilar. Sí, estamos hablando de economía y vos me salís con el y por eso mismo, por todo lo que involucra el parque industrial, es un fenómeno interesante. Tenés buenas referencias, es un chico joven, tenés buenas referencias, viene de una familia tradicional, vinculada a las actividades del esparcimiento. Está dentro, me parece que vale, sí. Te tengo que decir que tengo buen concepto del muchacho. Porque no lo conozco está manejando un sector industrial muy importante del cual sería la clase media ascendente. Pero eso no lo manejan los intendentes. Pero tiene unas referencias de esa propia gente de la cual podría haber sido castigada por este gobierno. Estamos hablando de la macro y vos me metés con el intendente de Pilar. Nos sacaste a Guillermo y a mí afuera de la cancha. No, me parece que es la macro esa. Porque... No, ¿qué macro? No es la macro. Si la industria... Es buen muchacho y tiene futuro en la provincia de Buenos Aires. Y tiene un predicamento en Pilar que se ve en las elecciones. Me parece que está bien, pero bueno, el tema del parque industrial de Pilar se resuelve en el Ministerio de Economía, de ninguna manera en un intendente. Si no, le vamos a echar la culpa de la fábrica que cierran a los intendentes. No, claro, por eso digo. Bueno, para eso, pongamos cada cosa en su justo término. Además, en un momento donde el gobierno te propone sacar la guita dentro debajo del colchón, blanqueá lo que quiera, comprate lo que se te ocurre. Es decir, hacé un desastre. No está diciendo eso el gobierno, no. Eso también vos sabés que para sorpresa, yo te lo dije cuando hablamos el jueves, quizás hablamos poquitos, te dije, no me molestan las medidas de Milei, en absoluto, no me molestan. Esto que hizo no tiene nada que ver con lo que habló con Laje. Él habló el lunes con Laje diciendo una sarta de pavadas, que cuando salieron las medidas no tienen nada que ver con eso. No tienen nada que ver. Las medidas que tomó Milei simplemente son para aumentar el mínimo sobre el cual tenés que informarle al Estado determinada transacción. Y la verdad que era una estupidez como estaba. Entonces lo que hizo fue aumentar esos mínimos y está bien. Ahora no hace falta que esté todo el tiempo diciéndole al banco y a la FIP las cosas que está bien. Lo que hizo no tiene nada que ver lo que anunciaron con lo que dijo Milei. Lo que dijo Milei. ¿Sabe el quilombo que va a generar esto que acabas de decir? Va a decir Moreno está de acuerdo con la medida que tomó Milei. No, pero no solo eso, Cristina también. Cristina dijo, déjense de joder con eso de los 50 millones de pesos. ¿Qué están diciendo? ¿Ustedes piensan que los narcos son 50 millones de pesos? ¿Que los narcos precisan esto para comprarse una casa? ¿Pero qué están hablando? Si los narcos viven en Nordelta y tienen unas mansiones fastuosas ahí, ya las tienen. Por eso, volver a poner las cosas como hay que ponerlas, está bien. Si no, vos tenías que informar 32.000, vos pagabas despensa más de 32.000 pesos y había que informarle a la FIBA. ¿A vos te parece razonable eso? No. ¿Qué les pasa? ¿A vos te parece razonable una factura para un mayorista? Vos recibías 2 millones de pesos y tenías que explicar que era una factura de un cliente. Déjense de bromar con eso, dejen a la gente trabajar en paz. Esas son las estupideces progresistas que empezaron a hacer en el gobierno de Alberto. Eran tonterías, nosotros nunca hicimos eso. ¿Vos no te acordás que Kirchner compraba $2 millones por mes? Sí. Y bueno, entonces, me acuerdo. ¿por qué no dejamos de joder con esta pavada? Todas esas estupideces progresistas son las que nos llevaron a este estado de cosas. Hay que terminarle a viejo un gobierno esclavo de un pueblo libre. Déjense de joder, dejen a la gente trabajar en paz. Y de los narcos vayan a ocuparse a Nordelta. Son 4 familias. 5, punto. ¿Cuántos narcos te pensás que hay importantes en la Argentina? Déjense de joder. Hay 2 lácteos importantes y vamos a tener 100 narcos importantes. Déjense de joder. Entonces, el no saber y hablar por hablar genera estas cosas. Por eso es muy importante lo que está... Yo decía de Nordelta. Yo decía de los edificios que están desocupados. Bueno, y Cristina dijo, estás al borde del default. Bueno, ahí ya por ahí da la vuelta a la esquina. Lo que estás al borde
es de la falta de gobernabilidad, porque cada vez las ventas son más bajas. Las ventas son más bajas y la desocupación empieza a ser masiva. Sí. Ya todas las radios te dicen todos los días, todas las fábricas que empiezan a cerrar. Sí. Bueno, eso llega un momento que hace que se termine. O sea, por eso te digo, esto de los acuerdos, de la lista, que Ritondo, eso no tiene ninguna importancia, porque es acordar para un fracaso. Estoy de acuerdo. Acordar para un fracaso. Por eso Macri no está, ¿eh? Y estas medidas que tomaron la semana pasada, eso no tiene ninguna importancia, le simplificó a la gente, a los empresarios, dejalo. Conozca a su cliente, que es lo que te dije el martes pasado, no cambió. Ningún narco puede ir al banco y hacerlo de Scarface, dado la película. No. ¿Por qué cambió entre el lunes y el jueves? Porque llamó el Departamento de Estado y llamó el Fondo Monetario. Claro. Le dijo, ¿qué va a hacer, viejo, con la... Ojo que esto está en la regla de transparencia. Y Milei se tuvo que desdecir de todas las estupideces que dijo con Laje. Esa entrevista con Laje la tenés que guardar. No, seguro. Te digo, pues histórica. Todas las estupideces que dijo Milei, que es el presidente, nada de eso firmaron sus funcionarios. Al revés, todo al revés hicieron. Eso te da la pauta de que este chico está chapita, este chico no está en condiciones de gobernar. Por eso, lo de Macri, míralo con pinza. No, sí, porque, mirá, se pusieron de acuerdo. Sí, ¿a quién mandó? A Ritondo y a Santilli. Déjate de joder. A ver si él gobernó con Ritondo y con Santilli los 4 años. Gobernaba con Caputo, gobernaba con otros muchachos. ¿Está bien? Sí. No gobernaba. Pero, digo, si tuvieras que definirlo a Caputo, ¿cómo lo definís? ¿Como un tipo cómo? Ese es un muchacho... Ese es un cambista, ese es un muchacho que es un timbero. Un timbero, claro. Sí, está bien. Es un timbero, te hizo de ahí las cosas, olvídate. Ese no sabe nada de economía. Es un timbero. Que ya lo dije en su momento cuando lo habían puesto en el Banco Central. ¿Cómo van a poner un mesa dinerista a presidir la institución rectora del sistema financiero? Es ridículo esto. Bueno, duró lo que duró hasta que lo echó Lagarde. Escúchame. Y ahora también hizo un acuerdo, que obviamente con el Fondo Monetario, que es la medida de su fracaso, y después intenta llevar la economía a que vos se instale el dólar en la banda de 1.000 pesos. ¿Y entonces para qué hiciste todo este lío? Pues imagínate, las empresas no les servía 1.100, 1.200, 1.300 y ahora quiere que les sirva 9.90. Es ridículo esto. Entonces, ¿qué? Te salen las estadísticas de turismo y resulta que ya gastaste 6.000 palos en lo que va del año. Claro. 6.000 millones de dólares. Y te llegan las estadísticas y decís, no, mire, ya no vienen turistas a la Argentina, se va todo el mundo. Las exportaciones no crecen casi nada y las importaciones van al galope. Entonces, saldo comercial no tenés. Rentabilidad empresaria, 0. Solamente tener proyectos de inversión en minería que es a mediano plazo y ya te empiezan a poner en duda Vaca Muerta. No sé si te diste cuenta. Sí, ayer. Bueno, lo habíamos hablado también. Entonces, no vienen turistas, pero vienen los secretarios de Trump. Sí, vino el secretario que sería el ministro de Salud. Sí, vino Kennedy. No, pero y anteriormente... Sí. Vino el secretario, muy importante, vino, sí. Claro, sí. Pero no se lo digas como algo malo, porque él lo interpreta como algo positivo, ¿eh? No, a mí me parece, yo no sé, a lo mejor ha ocurrido en otros gobiernos, pero yo no sé que hayan desembarcado tantos secretarios tan relevantes de un gobierno de Estados Unidos acá en la Argentina. Me resulta extraño, a mí. No, pero no es extraño, porque esto es producto de los errores de Lula, que está reformando el puerto de Santos, ellos dicen modernizándolo y debe ser así, con los chinos. Y entonces, si Brasil se está vinculando con los chinos, lo que le queda es la Argentina. Pero eso tiene que aprovechar el peronismo. Que fue otra de las cosas que también hay que rescatar del discurso de Cristina, que dijo que Zelensky era un payaso. Lo habrás escuchado, sí, vos, ¿no? Varias veces que te dijeron que Zelensky era un payaso, en este programa que vos tenés. Sí, claro. Muchas veces dijimos que Zelensky era un payaso, ¿no? Sí. Bueno, y entonces
Es obvio que en la geopolítica lo que los norteamericanos están haciendo es sacando a los chinos de Hispanoamérica. Y si los brasileños le hablan la mano, los brazos, vos te vas a ir al otro lado. Ahora, lo que hay que preguntarse es si las políticas de Milei son las políticas de Trump, y claramente no. No. Bueno, entonces no te preocupes porque vengan. Están viniendo para ver cómo se reordena la relación de Argentina y China. Por eso eso es muy importante. ¿Para dónde está yendo el mundo, que es el nacionalismo? No tiene que ver con esta globalización extrema de Milei. Pero el peronismo sí es nacionalista. Entonces todo se va ordenando, no para el progresismo, sino para el nacionalismo. Bueno, esto es lo importante. Vos me decís, si el gobierno peronista se tiene que llevar bien con Trump, se tiene que llevar muy bien con Trump. Muy bien con Putin y muy bien con el Papa. Bueno. Y muy mal con los chinos. Bueno, pero estar llevándose bien con Putin se tiene que llevar bien con China. No, Putin no tiene nada que ver con China. ¿Cómo se va a llevar? Putin es uno de los ordenadores del mundo nacionalista, no del mundo globalizado. Él maneja un eje. ¿Dónde viste vos a Putin defender la globalización? ¿Dónde lo viste? Decime un discurso de Putin. No, pero digo, la alianza que tienen política ante la mirada del mundo con China. No, la alianza política la tiene con Trump. No la tenía con Biden, pero sí la tiene con Trump. Pero si lo último que dijo Trump fue que Putin está loco. No, eso lo dijo ayer, antes de ayer, y Putin le dijo, bueno, está un poco nervioso. Lo hablamos hace algunas semanas, que a medida que avance la paz en Ucrania, las ofensivas iban a ser más brutales. Y están avisando, porque el último metro cuadrado antes de firmar la paz es muy importante. Claro. La alianza no es entre Putin y los chinos. Ese es un error garrafal. De ninguna manera hay una alianza. Sí hay una alianza de Putin con Irán, sí hay una alianza de Putin con Corea del Norte. Eso sí, no tengas ninguna duda. Ahora, la alianza es Occidente ampliado versus China, y Rusia hace parte del Occidente ampliado. Igual que naturalmente todas las corrientes monoteístas, como la judía, la islámica y naturalmente la cristiana, y dentro de la cristiana la católica. Por eso los acuerdos de paz están diciendo que se van a firmar en el Vaticano. El mundo que viene es el Papa, Putin y Trump. Y eso es lo que se está consolidando. Y el perdedor es China. Yo acepto que el progresismo dice que no, hay una alianza entre Putin y China, y yo los miro que lo vienen diciendo desde hace años, desde la ruta de la seda que dicen. Claro. Y lo dicen desde los BRICS, y lo dicen. Yo digo, miren muchachos, no es así. La alianza es Trump, Putin, el Papa. Bueno, como han hecho una nueva ruta de la seda ahora, por eso también hay ¿Cuál es la ruta de la seda nueva? Que no la conozco. Bueno, es lo que ha planteado China ahora, no sé. Bueno, contame cuál es la nueva. No, lo que pasa es que yo desconozco mucho de la política exterior. Bueno, entonces no te metas en quilombo. No, pero es lo que anunció China. Es lo que anunció China. Lo anunció hace como 3 años de eso. No, hará no menos de una semana. Salió un artículo, un artículo muy importante, no sé si en el Washington Post, bueno, hablando. ¿Pero cuál es? Estructuralmente, ¿cuál es la nueva ruta de la seda? Porque bueno, la otra llegaba. Yo creo que el avance va por la tecnología. Simplemente no le interesa tener una guerra y una mirada cultural. No nos confundamos. La ruta de la seda, como ruta de la seda, eran obras de infraestructura que unificaban el mundo en términos de logística en función de la globalización. De la ruta de la seda hacía parte Nicaragua, por ejemplo, con otro canal parecido al canal de Panamá. ¿Está bien? De la ruta de la seda era el puerto de Shanghái. De la ruta de la seda terminaba en Venecia y terminaba también en la zona de Italia vinculada al puerto de Génova. Y atravesaba todo
lo que se conoce como Eurasia. La Liga del Norte en Italia estaba de acuerdo con la ruta de la seda. Bueno, de eso no habla nadie más si hay guerra hoy, no hay nadie. La ruta de la seda tenía mucha incidencia en África. Bueno, nadie habla más de eso. Vos lo que me querés decir ahora que los chinos están planteando algún esquema vinculado a la inteligencia artificial y lo que ellos llaman la revolución científico-tecnológica de quinta categoría o de sexta categoría, que es la Internet de 6.0. Bueno, nada de eso se va a ir dando. Nada de eso se va a ir dando. Uh-huh. La realidad es que el mundo vuelve a los dos vectores tradicionales, que es energía y alimentos. Precisamente esta es la discusión entre el progresismo y el peronismo en la Argentina. Nuevamente, Fito, estás levantando, con todo respeto, las posiciones que eran quizás siguen siendo, pero que yo creo que ya eran de Kicillof y del progresismo. Esto es lo que sigue reivindicando Brasil con Lula. Y eso hace lo que acontece ahora, que Estados Unidos mande sus secretarios de Estado a la Argentina. Déjalo que China se siga equivocando. Perdón, claro, que Brasil se siga equivocando. Déjalo. Déjalo que Brasil se siga equivocando, no que acierte. Es un síntoma. Porque es con el que vamos a compartir, claro, los mercados en la región en el proceso de reindustrialización. Nuestros mercados, naturalmente, son Hispanoamérica, y ahí sí competimos con Brasil. Así que déjalo que se siguen equivocando, yo no tengo inconveniente. Escuchen, que ellos sigan pensando que el futuro es China. El problema es que lo pensemos nosotros. Bueno, nosotros lo estamos dejando de pensar. Uh-huh. Y eso es bueno, porque ese pensamiento progre se había infiltrado en el peronismo. Claro. Y entonces estamos volviendo al pensamiento tradicional de que somos Occidente, un Occidente ampliado, que incluye a los islámicos sin duda. Pero digo, vos fíjate que con lo que estás diciendo, mirá, hay 50.000 millones de mensajes, pero dice Gustavo Ignacevsky, ¿sí? Vamos, Guille, se necesitan hombres con convicciones para defender el verdadero interés de la patria y la felicidad del pueblo. Es una síntesis eso. Nosotros necesitamos eso. Necesitamos que aparezca Guillermo o el que sea, pero Guillermo en este caso, es decir, que nos devuelva el verdadero interés de la patria y la felicidad del pueblo. Es eso. Si vos lográs que la gente sea feliz, tenemos que empezar. Yo siempre digo, y jodo con esto, Guille, tenemos que medir los niveles de felicidad. ¿Sí? Si la gente es feliz. Vamos a terminar porque como las piezas se van ordenando, a ver si son o no son. Hoy salió en los diarios, sí, que quién inaugura el año legislativo en Canadá, que hacía décadas y décadas y décadas que no pasaba. Bueno, lo inaugura el rey de Inglaterra. ¿Por qué? Porque es el representante del Estado canadiense. Sí. Y también es el representante del Estado australiano y neozelandés, entre otros. ¿Está bien? Entonces va el rey a Canadá a decir, acá está Inglaterra. Y Trump lo va a mirar de reojo y va a decir, este gila que viene. Porque se terminó la alianza británica-norteamericana. Precisamente por Canadá, hace mucho tiempo que venimos hablando de eso. Sí. ¿Nos beneficia esa ruptura? Sí, porque estamos muy cerca de recuperar Malvinas si hacemos bien las cosas. No la recuperamos con los chinos, Lo recuperamos entendiendo que somos Occidente. Y vamos a mantener nuestra presencia en la Antártida, entendiendo que somos Occidente, no entendiendo que somos pro-chinos. Este es el problema del progresismo, que siempre hace mal las cosas, las piensa mal. Y el peronismo se está sacando ese lastre del pensamiento progresista. Se lo está sacando. Y si finalmente se termina armando la Confederación Justicialista, que de esto hablamos hace mucho tiempo, que es que todos los partidos que tienen base doctrinaria y que expresan el peronismo se encuentren en una confederación. Bueno, ya empezás a tener la alianza electoral, con lo cual a enfrentar el próximo ciclo y el 27 y todo lo que ven.
el peronismo se empieza a reencontrar. Y hoy salieron las encuestas de Clarín. Cuando vos la lees dice, el kirchnerismo tiene 30 o 20 y pico, pero el peronismo tiene 9, 10. Cuando vos sumás resulta que estás igual que el gobierno y el PRO juntos. Sí. Pero la situación económica se sigue deteriorando y todavía le faltan 4 meses para las elecciones. Lo ¿no? cual es un plus o para... casi 5, porque es fin de octubre. ¿Vos sabés cómo van a llegar esto con la lengua afuera? No, sí, horrible. Bueno, sí. y bueno, entonces ahora, ¿qué sentido tenía ganar las elecciones si ibas a gobernar mal? Porque le ibas a regalar plata a la gente porque no iba a haber trabajo. Y la manufactura tenía que ser la China. Esta era la estupidez que el peronismo hizo. Vos imaginate que Pescarmona tuvo que dejar de hacer turbinas porque se las compramos a los chinos para hacer la represa de Santa Cruz. Claro. Bueno, ¿por qué no hicimos la represa de Mendoza? ¿O vos te pensás que Kirchner hubiese dejado que la represa la hicieran los chinos? Las turbinas la hicieran los chinos. De ninguna manera. De ninguna manera. Bueno, el peronismo vuelve a entender estas cosas. Y a partir de ahí es todo mucho más fácil. Porque vuelve la presencia de Argentina en el Atlántico Sur. No de los chinos, de la Argentina. Claro. De la Argentina. Se termina la globalización y vuelven los proyectos nacionales. Y eso es el peronismo. Y es interesante porque lo que podía ser una voz en el desierto, que vos tuviste mucho que ver con eso cuando decíamos la base de esto es el trabajo, ahora pasa a ser una presencia, parecería ser bastante consolidada en las distintas tribus del movimiento peronista. Por eso rescato el discurso de Cristina después de imagínate, desde el 16 que no decía algo que podías decir, mira, estuvo razonablemente. Después vemos, hay que ajustar los detalles, pero no hay problema. En el trazo grueso fue un discurso interesante. ¿Qué es lo que estamos hablando? En trazo grueso estamos hablando de economía, ¿no? En cultura no me estoy metiendo. Si bien era un acto cultural, yo escuché todo, pero digamos, hago un análisis sobre el tema económico. Y digo, miren qué interesante. Vamos a ver cómo avanza esta historia. Y si siguen hablando de producción y trabajo, qué interesante, si el peronismo siempre habló de producción y trabajo y no de especulación y renta. Y volvemos a reindustrializar la Argentina y no tener que comprarle la manufactura a los chinos. Bueno, y los progresistas que sigan pensando lo que quieran pensar. Vamos a ver qué dice Kicillof. Vamos a ver qué dice Kicillof. Si Kicillof vuelve a hablar de producción y trabajo, listo, están dadas las condiciones, ya no para ganar las elecciones, para gobernar bien, que es lo importante. Claro, es decir, está bueno eso, plantearlo en esos términos, ¿sí? Para que te quiero decir algo. Mandale un saludo a Marta, porque me la están, a tu compañera, porque me la ponen todos, es decir, Moreno presidente, Marta primera dama, genia. Pero decíselo de parte mía, contáselo. Sí, se lo voy a decir. Además, yo hablo siempre con Pablo Chalú, me dicen, ministro de Economía Pablo Chalú, Alberto Trombetta, vocero presidencial. Por supuesto que yo sería vocero de Guillermo y lo haría con mucho gusto, ¿sí? Y lo haría con mucho gusto. La posibilidad de que Chalú sea ministro de Economía, o el equipo o algo, eso va avanzando porque no hay tantos personajes posibles, ¿no? Si vos revisás al interior, que tenga la edad, que tenga la solvencia, que tenga la experiencia, que tenga el conocimiento. O sea que yo lo saco siempre, ¿no? Y me dicen, el mejor economista argentino, esto, aquello, un montón de cosas. Digo, supongo yo que para Chalú debe ser un tipo que la tiene tan clara, ¿no? Digo, con vos ha hecho enormes cosas. Digo, está bueno, ¿no? Está bueno. Un gran economista, que hay muchas posibilidades, porque vos precisás un tipo asentado en el Ministerio. Claro. No precisás un tipo que ya, no solo que sepa la diferencia entre un remito y una factura, que ya haya vivido, precisás alguien que esté asentado. Después sí, todo, pero después tenés que interactuar en el equipo con gente joven desde ya. Pero necesitas alguien que esté asentado. Y esa es una posibilidad real,
en un gobierno peronista. No tengo duda. Pero contale a Marta esto que yo te estoy contando. Se lo cuento esta noche. Se lo cuento. ¿Qué te iba a decir? Se va a poner contenta. No, por supuesto. Además acá tiene un... Sí, yo principalmente quiero agradecerle, pero quiero agradecérselo públicamente, de que a pesar que pensamos diferente, el hombre siempre me trata con mucho respeto. No hace lo que hace el presidente, ¿viste? Cuando vos pensás diferente, que son un mandril o que son un picapiedra. Bueno, pero estamos hablando de otra persona. Claro, bueno, entonces esto le da otra altura y yo también tengo que decirlo porque pensamos distinto. Eso no significa que yo sea peor o mejor o nada. No, pero vos te ganaste el respeto. De ninguna manera estoy diciendo que hicieron ambos un aporte importante al debate público en estos años. Porque aparte, desde tus propias posiciones, Fito, fuiste realzando la contradicción y entonces eso es importante. Después, la vida es así, la vida tiene estas cosas, pero el pensamiento progresista entró, al menos en el punto de vista económico, en el derrotero del fracaso. Vamos a ver cuál es la expresión de Kicillof. A mí me desearía que vuelva a hablar de producción y trabajo. Se habla de eso, ya no habla de la renta básica, no habla de toda esa tontería, deja de hablar de China y se involucra en un occidente ampliado. Que te vuelvo a decir que incluye tanto a Israel como a Irán, y a Arabia Saudita, y a la India, y a Rusia, claro, y lo que quede de Europa, y obviamente América, ¿no? Y en el marco de América para los americanos, una contradicción de segundo orden, que es la norteamericana con los ingleses por el tema de Canadá. Por eso es importante la ida de Carlos III a Canadá como representante del Estado, nos allana el camino para que los ingleses se vayan de Canadá y se vayan de Malvinas. No tienen nada que hacer acá. Y los dinamarqueses de Groenlandia. Se van los dinamarqueses de Groenlandia, se van los ingleses de Canadá, se van los ingleses de Malvinas. Mirá qué extraordinario. Y bueno, todo eso es este mundo que están haciendo. Que no tiene nada que ver con la globalización que defendió Xi Jinping en Suiza, ¿no? En Davos. Fue el último gran presidente que fue a defender la globalización de Davos, fue Xi Jinping. Con esa ruta de la seda, que no era otra cosa que la infraestructura para garantizar la globalización. Ellos trabajaban y nosotros consumíamos, los que tenían trabajo, por lo tanto el resto, el resto le dábamos renta universal. Mirá qué gauchito. Nos están escribiendo de todos lados del mundo. Es real esto que te estoy diciendo, de Japón, de Noruega, de todos lados, ¿sí? La última, Trombetta, ¿qué puede decir Moreno con respecto a la ocupación militar de Israel en la Patagonia? ¿Es parte de un acuerdo? No, eso no. Muchachos, no pueden terminar. No pueden resolver el tema en Oriente. Ya no se están peleando con ejércitos, se están peleando con milicias y hace un año y pico. Sí, claro. Y Trump fue a Arabia Saudita, a Qatar y fue a Emiratos Árabes Unidos. Para que tengamos idea y orden de magnitud, la economía de Arabia Saudita es 2 veces la economía de Israel. Sí. Y los acuerdos que acaban de firmar con Estados Unidos arma el ejército más poderoso de Oriente Medio, de Medio Oriente. Y obviamente Irán balancea eso con su padrino, que en este caso es Rusia, ¿no? No China, es Rusia, la Federación Rusa. Por eso no han bombardeado Irán. Si no, podrían haber bombardeado. Bueno, bombardean porque son acuerdos que se ordenan en otro plano. No es que Irán puede garantizar su seguridad, hoy se la garantiza la Federación Rusa. Bueno, hace parte del nuevo diseño que se está dando. No hay nada de eso, no hay nada. Bien. Bueno, te lo quería preguntar. No hay nada de eso, Bueno, el mundo nosotros vamos a garantizar la Patagonia. Sí es cierto que los amigos chilenos y los británicos, sí, es otra historia, eso es otra historia. Pero en la medida en que la Argentina se pare de vuelta sobre sus zapatos, eso desaparece. Que es parte de lo que hablamos ayer con Verdi, ¿no? Sí, nuevamente, la capacidad que tenemos que encontrar las herramientas para que todos aquellos
argentino entre 18 y 45 años, hombres y mujeres, estén en aptitud de combate. Hay que discutir cuál es la mejor manera de que estén en aptitud de combate. Entonces todo eso se termina. Digamos, la nación en armas, que es la hipótesis de defensa del peronismo, que es un hecho integral, implica que estemos en condiciones de defender la patria. Bueno, ¿cuál es la herramienta? Bueno, ya la veremos. Veremos de qué manera el pueblo se involucra en su defensa. En su momento era a través de los tiros federales, vos te acordarás. Sí. Sí, acá se aprende a defender a la patria. Y era una institución civil. Ahí te levantaron una parte donde cuando hablan del servicio militar... Bueno, eso está en debate, ¿sí? ¿Cómo va a ser? Lo que tenemos claro es que todos tenemos que defender la patria. Sí. Después, la manera de que todos estemos en aptitud de combate, eso es lo que hay que terminar de consensuar. ¿Está bien? Dale. Guille, te mando un abrazo. Gracias. Un abrazo grande. Guillermo. Hasta luego. Gracias. Chau, chau. Chau. Bueno. Calentita dejó la audiencia. Millones de personas mirando. ¿Sí? Gracias. Gracias claro. A todos por acompañarnos. Trompeta, gracias. En realidad... Che, no, métale en un like, no sean hijos de puta. No, prometieron...